Sí, está bien. Bueno, entonces habíamos quedado en, bueno, esta era la tabla de... A ver qué pasó acá. Entonces la tabla de los resultados. Hay muchas formas, como ven, de presentar los valores. Sí es importante cuando se comparan distintas tecnologías hacerlo en unidades específicas, emisión específica, en gramo pasajero kilómetro para transporte público, en gramo pasajero kilómetro. Y entonces acá vemos justamente los valores para lo mismo que estaban en los gráficos que presenté antes. Y, por supuesto, también las tablas en números de las emisiones totales. Estos números, más allá, como les dije, se los repito muchas veces, más allá de los números exactamente, si son 700, si son 768, si son 780, sí nos sirve para comparar, para ver las proporciones que hay entre cada uno y hacer estudios sobre todo estudios de escenario, que es lo más interesante, que permite establecer políticas o decisiones. Entonces, seguramente la decisión del gobierno cuando salió a licitar el nuevo sistema de transporte público, por supuesto, las consideraciones económicas seguramente fueron las más importantes, cuántos tipos de vehículos se iban a ofrecer y el costo del kilómetro transportado, el costo, perdón, del pasajero kilómetro transportado. Seguramente en la licitación habrá sido la variable más importante, pero en la licitación seguramente también habrá aparecido alguna oferta o algún considerando respecto del tipo de tecnología. Al final yo creo que habían puesto Euro 4 o Euro 5 y bueno, y ese tipo de cosas, ¿no? O sea que de todos modos, de alguna manera, estos números también impactan en la decisión final. Bueno, acá también otra forma de presentar, fíjense, lo presento en gráficos, de manera que nos permita observar cómo es la variabilidad de las emisiones anuales. Esta variación que hay acá, no recuerdo bien ahora por qué aparecen estas barras de error, creo que era porque considerábamos una variación aleatoria de los factores de emisión, o sea, uno lo puede hacer por una especie de método de Monte Carlo, en donde uno corre el sistema muchas veces y a cada variante le da un valor distinto dentro de la variabilidad esperada de los factores de emisión, y entonces obtiene distintos valores y de ahí uno puede sacar la media, la desviación y obtener estas líneas de variabilidad. No recuerdo si lo hice, yo creo que apliqué un método Monte Carlo al respecto. O sea, el método Monte Carlo lo que uno hace es, no calcula una sola vez el cálculo que hicimos todo este cálculo de kilómetro y todo lo demás, sino que además uno le asigna una variabilidad a distintas variables, justamente. El método Monte Carlo es interesante porque uno mezcla la variación que pueden tener distintas variables y hacerlo todo de una. O uno puede hacerlo variable por variable. Eso sería cuando uno quiere averiguar la variabilidad por variable, y si no, el del conjunto lo hace todo junto. Entonces, eso se hace en forma aleatoria. Uno varía en forma aleatoria, por ejemplo, el factor de emisión del D50 más DPF, el valor que sea, lo aumenta o lo disminuye con un número aleatorio, no sé, un 10%, un 5%, 20%, de acuerdo a la variabilidad que ha encontrado uno cuando hace un estudio de
lo que puede salir en distintos artículos o en distintos informes. Entonces, por ejemplo, la emisión de un diésel 50 para, como les decía, como varía respecto de la carga ocupacional que tenga el vehículo, las pendientes, si son días fríos, días más, más cálidos y del ajuste del vehículo, etcétera, hace que los factores de emisión no sean constantes. Entonces, una manera de incluir esa variabilidad, uno lo pone dentro del cómputo y hace ese método Monte Carlo. Bueno, entonces acá estábamos comparando el sistema actual con el sistema futuro, con distintas alternativas que había en la versión futuro, era distintos recorridos, cambio de recorrido, etc. Lo mismo entonces para los NOx, entonces vemos que lo que queríamos mostrar acá, que el D150 era el método diésel con 150 ppm de azufre, que era más o menos el método de Euro 2 que estaba en funcionamiento hasta ese día. Entonces, que vemos que, perdón, acá el actual, pero aún si lo que mostrábamos acá era aún mejorando cómo la optimización de los recorridos ya generaba una mejora en las emisiones, porque por ejemplo en el recorrido anterior había muchas líneas que competían entre sí y había recorridos que tenían mucha oferta de colectivos, calles que estaban saturadas de colectivos porque todos querían pasar por determinadas calles, porque esas calles eran donde había más pasajeros, pero había una sobreabundancia de oferta de colectivo en esos recorridos. Entonces, optimizando las frecuencias y los recorridos, vemos que ya se producía una mejora importante. Y después, dependiendo de las tecnologías, podíamos lograr, por ejemplo, si se usaron D15 con un filtro de generación selectiva, un filtro catalizador selectivo, por ejemplo, bajaríamos casi de 1400 a 500. Bueno, una vez que uno hace esos cálculos, también ahora puede calcular las emisiones. Fíjense, este es el centro de Mendoza, en donde, como podrán apreciar, hay calles en donde está más saturado de frecuencia de colectivo. Esas serían las emisiones anuales promedio, perdón, emisiones totales, creo que eran estas, totales anuales que se producían por cada calle. Entonces vemos que hay calles que tenían, o que en el sistema anterior, tenían demasiada frecuencia de colectivo. Vemos estas dos calles, calle San Juan y calle 9 de Julio y calle Patricias, eran las calles que prácticamente todos los micros pasaban por ahí. Acá estaba la Casa de Gobierno también, este círculo que está acá alrededor de la Casa de Gobierno. Entonces vemos cómo hay sectores que son los atractores más importantes, como puede ser el centro, la terminal de ómnibus, la Casa de Gobierno, después las universidades que están sobre el parque, que está, por ejemplo, este lazo que está acá es la Universidad de Cuyo. Bueno, entonces uno ve cómo, por ejemplo, acá está el centro de Godoy Cruz, en fin. Entonces uno ve, reconoce en estos recorridos justamente los centros que atraen mayor cantidad de pasajeros. Entonces uno puede asignarle, de acuerdo a la frecuencia, esos cálculos que yo le decía, poder calcular las emisiones y a su vez comparar después. Acá en Mendoza coexisten distintos departamentos, el departamento capital, Godoy Cruz, Guaymallén, este es Maipú, Las Heras. Bueno, hay distintos departamentos que son los que están acá. Entonces uno puede después calcular, bueno, cómo se distribuye la torta de las emisiones de acuerdo al departamento. Y a su vez, bueno, este sería similar al anterior, pero para monóxido de carbono. Y después también lo que hice fue calcular las emisiones por cada uno de los grupos para ver justamente si se podía optimizar alguno de los recorridos o para ver algunas zonas que pudieran estar más afectadas por las emisiones. Entonces vemos acá los recorridos
del grupo 3, acá está la del grupo 1. Entonces la ventaja de trabajar con un sistema de información geográfico con los segmentos es lo que les dije anteriormente, que nos permite tener la longitud del recorrido y después poder asignarle las frecuencias que existen en cada uno de estos segmentos, y entonces uno puede decir, bueno, en este segmento hay 3 micros, 3 colectivos por hora, y bueno, y así uno puede calcular para todo el año y para cada día de la semana. Bueno, después también hice un estudio que también me habían pedido de ruido, y también hice más o menos un estudio similar. Primero busqué bastante información respecto del origen del ruido que hay en el sistema de transporte público, y entonces vemos cómo tenemos el ruido que se mide en decibeles dBA, o sea, son de valores relativos a una potencia de 1 milivatio, perdón, de ruido. Bueno, entonces tenemos distintos, por ejemplo, para distintas partes del vehículo, por ejemplo, el escape, tenemos una fuente de ruido importante. Estas barras de error también corresponden a información obtenida de distintas fuentes, entonces que marcaban niveles distintos de emisiones para estos tipos de, o sea, distintos modelos de vehículos, modelos de buses. Entonces distintos modelos de buses indicaban distintos niveles de ruido, por ejemplo, del escape, de acuerdo si los vehículos eran livianos, medianos, pesados, o un promedio general. Para la parte del motor, dentro del interior, el ensayo, por ejemplo, los ensayos hechos en el interior, dinámico interior, exterior, etc. O sea, hay que entonces recolectar esta información. Acá, por ejemplo, también, a su vez, esta misma información logré categorizarla de acuerdo al tipo de norma que estaba el vehículo ensayado. Entonces tenemos la misma información anterior, pero ahora dividido por las normas, ¿no? Entonces vemos cómo en general, a medida que mejora la norma, también hay una mejora, por ejemplo, en el nivel de ruido. El motor un poco bajó. Recuerden que los decibeles son unidades logarítmicas, entonces bajar 2 decibeles, bajar 3 decibeles es mucho, es mucho. Bajar 2 decibeles es la mitad de la potencia de ruido si lo hacemos en forma lineal. Acá también vemos entonces en el interior cómo ha habido una preocupación de las distintas normas de bajar los niveles de ruido en el interior del transporte. Bueno, estos son ensayos hechos en el vehículo también. Esta tabla acá nos muestra las normas que nos están indicando, las normas para ruido, el promedio para vehículos livianos, medianos, pesados, el promedio general. Esta tabla están indicando entonces qué es lo que se espera que entregue, o sea, que se comporte un vehículo. Fíjense, acá tenemos un Euro 3 con filtro de partículas, un Euro 4 con EGR, un Euro 4 con SCR, lo mismo para un Euro 4 con solamente filtro DPF, y así. Entonces también, dependiendo del tipo de postprocesamiento, también hay ruidos, los ruidos cambian también. Entonces el nivel de ruido es importante. Bueno, y después... Sí, dale, dale. ¿El ruido lo modeló también? Ahora, no fue un modelo, es lo que voy a mostrar ahora, justamente. Ah, perdón. Acá está, en este gráfico. O sea, no hice, hay varios modelos de ruido, el CAD-NA, digamos, hay Sí. varios modelos que inclusive ya en los municipios europeos ya es obligatorio tener
la modelación hecha para los vehículos, para los aeropuertos, sobre todo. No, yo no hice la modelación en forma usando esos modelos porque nunca pude conseguir una licencia a un precio razonable y bueno, uno tiene otras cosas y al final no me pude dedicar de lleno a, digamos, a optimizar o usar un modelo usando un modelo con un software específico. Pero sí hice digamos, un modelo similar, fue una modelación casera, por decir así, en donde tenía en cuenta, digamos, la diferencia entre modelar calidad de aire y ruido, tiene algo en común que son las mismas fuentes. Lo que cambia es la propagación del ruido. El ruido tiene una propagación mucho más cercana y se disipa más rápido, pero también influye en algo que no hay en la calidad de aire, que son los rebotes. Los rebotes. Los rebotes va a depender de las barreras y el tipo de material. O sea, no es lo mismo tener un edificio que un árbol, una cobertura verde. Bueno, pero lo que hice fue lo siguiente, o sea, modelé aproximadamente esos elementos y como tenía un colega también de la universidad que había tomado muchas mediciones de ruido en distintas calles, su proyecto de investigación era justamente medición de ruido y entonces usé sus mediciones para calibrar mi modelo, pero el modelo mío no es es un modelo aproximado nada más. Sin embargo, también con el mismo criterio que les decía antes, más allá de que si el valor real era de 88 o 89 dB, era mostrar las zonas más impactadas por el ruido, que sí se condecía con la realidad. Entonces eso fue lo que hice cuando modelé, digamos, cada calle. Además, cada zona, dependiendo si era una zona céntrica, una zona rural, una zona urbana, digamos, le cambié de alguna manera la propagación del ruido, de acuerdo, no es lo mismo en zonas con edificios más altos que en edificios más bajos o en casas rurales. Entonces, de alguna manera tuve en cuenta esa propagación del ruido y fue un cálculo más bien, digamos, ad hoc, calibrado con esas mediciones. Así que eso fue lo que hice, pero no es una modelación específica de ruido. Para eso necesitaría tener un modelo de la ciudad un poco más detallado en cuanto a materiales, altura de edificios, etc. Por eso es que al final, bueno, no me podía dedicar a calidad de aire y calidad y ruido simultáneamente porque no me daba. Y aparte no pude lograr, digamos, conseguir un software que necesitaba. Así, bueno, esas cosas que, bueno, se dan. El Bueno, Catna anda muy bien. Yo estuve mirando unas modelaciones hechas con Catna y son muy buenas. sí, sí, es el que se usa casi como referencia. Hay otro más que ahora no recuerdo el nombre. Hay varios software de modelación de ruido, pero en general la modelación de ruido se usa, digamos, se requiere también bastante información, no solamente un sistema de información geográfico como el que estoy mostrando, sino también información del uso de suelo, que eso no es tan complicado, pero sí los tipos de coberturas y tipo de edificación que hay, altura de edificios. Normalmente se hace para zonas pequeñas, es como, por ejemplo, uno dice, bueno, en las inmediaciones del aeropuerto, o por ejemplo en las inmediaciones de la terminal de ómnibus. Entonces uno puede cargar esa información mucho más cercana.
para hacerlo para toda la ciudad, bueno, implicaría un poco más de trabajo porque hay que cargar todas las formas de edificios. Pero igual, Mucho por ejemplo, trabajo de relevamiento. sí, pero hay zonas que son parecidas. Por ejemplo, uno puede decir, bueno, mirá, toda esta zona de Godecruz, la edificación es parecida, o este barrio tiene una edificación parecida. Entonces, en realidad uno no necesita cargar calle por calle, sino, o sea, sacar fotos calle por calle y ver, sino que uno simplemente puede, simplemente después que tipificó una zona, la calcula para todo. Por ejemplo, hoy con el Google Street es bastante fácil de hacer ese relevamiento, digamos, para tipos de calles, porque uno lo tiene la vista online, ¿no? O sea, mira, bueno, acá tenemos árboles de 8 metros, árboles de 5 metros, tenemos los frentes de las casas son de ladrillos, la distancia de las veredas son de 4 metros, 3 metros, en fin. Lo que sí yo ya tenía cargado en este GIS era, por ejemplo, los anchos de las calles, eh, cada calle cuál es el ancho que tiene, si son 16 metros, si son 20. O sea, ese tipo de cosas se puede uno hacer. O sea, es mucho trabajo de relevamiento, pero digamos a la larga termina repitiéndose. Uno dice, este barrio es parecido a este, bueno. Y así es como uno va mejorando la información. Y eso fue también una de las razones por las cuales finalmente no me metí. Bueno, y prácticamente con esto terminamos el que es el tema de emisiones vehiculares. Entonces, espero que les haya quedado una idea clara de cómo abordar un estudio de emisiones, qué cosas tener en cuenta. Recuerden entonces también es que la emisión, tener un buen inventario de emisiones es el primer paso para después poder aplicar algún modelo de calidad de aire, ¿eh? Pero tener un buen inventario de emisiones permite estudiar, comparar distintas tecnologías, distintos tipos de sistemas. O sea, el inventario de emisiones es una herramienta muy útil, sobre todo para planificar, porque uno sabe que si tengo una emisión de 100 y aplico, por ejemplo, un modelo de calidad de aire y me da que la calidad de aire son 10 microgramos por metro cúbico, si tengo una emisión de 200 para el mismo lugar, voy a tener el doble, 20. O sea que de alguna manera la calidad de aire va a ser proporcional al inventario de emisiones. Por eso un inventario de emisiones siempre es útil tener un buen inventario. Entonces tienen que saber buscar las tablas, buscar la información. Hay mucha información disponible. Es un trabajo laborioso. Yo llevo años trabajando en inventario de emisiones, pero rebuscando hay información que se puede sistematizar lo suficiente como para llegar a un buen resultado. Bueno, yo con esto termino acá lo que es la cuestión vehicular. Mañana vamos a ver un rato prácticamente de temas nuevos. No hay más temas nuevos, ya terminamos todos los temas. Hoy terminamos todos los temas. Creo que hemos visto mucho. Así que mañana vamos a repasar, vamos a hacer un rato de distintos ejercicios para distintos tipos de filtros, diseño de distintos tipos de filtros, y con eso creo que va a ser un buen repaso de los distintos temas que hemos ido tratando. Así que también, si tienen dudas de los cálculos que tienen que hacer, va a ser una oportunidad. Vamos a tener un rato disponible también para los ejercicios, si alguno tiene duda de los ejercicios que están dispuestos. Recuerden que la aprobación de la materia se da con la entrega de los 4 ejercicios que les he propuesto. Así que bueno, sí. ¿Alguien quiere hablar? ¿Alguien? No sé, Julieta estaba queriendo decir algo. No, profesor, disculpe si se escuchó algún ruido.
No, porque veía que titilaba, se encendía y se apagaba, por eso digo, capaz que querías intervenir con alguna pregunta. Bueno, entonces, para mañana, yo les recomiendo, empezamos a las 10 también, vamos a hacer distintos ejercicios. También teníamos unos ejercicios que yo les había dejado para que ustedes hicieran, no sé si al final vimos esos cálculos, bueno, los podemos repasar, y seguramente vamos a tener tiempo de conversar sobre los 4 prácticos que están hechos para la aprobación de la materia. Así que, bueno, espero, entonces nos vemos mañana y así ya prácticamente cerramos este curso. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, Nos vemos mañana entonces. Buenas noches. nos vemos mañana. Chao.